Saludos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el tercer año de preparatoria del Instituto Colima. El tema de hoy será Costos sociales de la política neoliberal aplicada por el Estado mexicano. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ya que hemos hablado del proyecto político, cultural y social del neoliberalismo mexicano, vamos a ver el saldo, es decir, qué fueron los efectos sociales en el país mexicano sobre estas políticas aplicadas. Bien, vamos a verlo a través de 7 temas. Primero, acentúa desigualdad y desequilibrio social. ¿Sí? El neoliberalismo, según este libro, acentúa las desigualdades, los desequilibrios sociales y enriquece más a los ricos y empobrece más a los pobres. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en un cuadro sobre los hombres más ricos del mundo, cuánto tienen de fortuna a nivel de billones de dólares. ¿Sí? Por ejemplo, Bill Gates, que es el número 1 en la posición de los millonarios o los hombres más ricos del mundo, su fortuna para el año 2009, que fue que salió el libro del que estamos trabajando, de Trujillo Méndez, son 40 millones de dólares. ¿Sí? Luego sigue Warren Buffett en el segundo lugar con 37 millones de dólares. Lawrence Ellison, cuarto lugar, con 22.5 millones de dólares. ¿Sí? Mientras tanto, los hombres más pobres en México, partiendo de las estadísticas aportadas en 2009, tenemos que la pobreza total sobre la población total de México, estamos hablando de 58.24%. Eso quiere decir que 60.1 millones de pobres en México. ¿Sí? Y entonces, pues, por ejemplo, ¿cómo era el ingreso per cápita de las personas trabajadoras que estamos hablando de clase baja o clase media? El ingreso per cápita es suficiente para una canasta básica alimentaria. Por ejemplo, en el área urbana son 810 pesos y en el área rural 599. Esto quiere decir que, pues, 13.8%, ¿sí?, de las personas no pueden adquirir, ¿sí?, con capacidades de ingreso para o la canasta básica total, ¿sí? Ahora patrimonial, el ingreso per cápita que cubre canasta alimentaria y necesidades mínimas de salud. Y la educación, pero no de vivienda, calzado y transporte. Tenemos a 42.6%. Eso quiere decir que son 44.7 millones de mexicanos, ¿sí? ¿Qué os ha parecido esta polarización? Los pobres constituyen hoy más del 40% de la población total de América Latina. En México, como puedes observar en el cuadro que acabamos de referir, la población del país que vive en la pobreza asciende a 60.1 millones de mexicanos. ¿Sí? Si consideramos las graves dificultades que pasa el mundo y México por la actual crisis financiera global, nos queda claro que es en extremo urgente una política de desarrollo social sustentada o centrada en el desarrollo humano y la sustentabilidad. Bien, vamos a lo siguiente, que sería la economía subterránea. ¿Sí? Bien, ¿qué es la economía subterránea? Se ha extendido la economía subterránea como mecanismo de defensa de los pobres. ¿Sí? El economista Juan Castains-Tillery identifica en México 4 tipos de economía. Número 1, economía normal, es decir, la que es oficial y formalmente llamada economía, o sea, los que generan impuestos y pueden emitir recibos y factura. B, la economía de la corrupción, donde media un pago monetario para violar normas jurídicas o una norma de conducta socialmente aceptada, o se gasta el presupuesto según los intereses políticos del funcionario, o se gana dinero con negocios ilícitos, como el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de influencias. ¿Sí? La economía de especulación o de casino, que es la que gira en torno a la bolsa de valores, centro por excelencia del neoliberalismo, porque es un lugar de separación social, donde solamente pueden participar los ricos. Y la última, la economía informal, que es la que estamos hablando, que es llamada economía subterránea, ¿sí? Porque es un conjunto de actividades caracterizadas por la precariedad con que se realizan y que no están registradas por la contabilidad nacional. O sea, pues podemos hablar del negocio, del puestito de la esquina, la tienda que no está registrada, ¿sí? Hasta las acciones ilícitas también, la piratería, todo eso, eso es economía subterránea. En México,
esta economía creció a partir de 1985. Bien, vamos ahora al deterioro de ingresos salariales, que sería el tercer costo social del neoliberalismo en México. Y es que esto quiere decir que hay una pérdida del poder adquisitivo y hay un alza de los precios, ¿sí? O sea, inflación. En México, 28.9 millones de trabajadores, que sería el 65.9% de la población económicamente activa, o bien dicho, PEA, son asalariados. En nuestro país, la relación salarial se caracteriza por los altos niveles de explotación, alta concentración del ingreso y el deterioro continuo del poder adquisitivo. En la última década, la inflación aumentó 75.6%, la canasta básica 84.7% y el salario mínimo 66.7%. Hay una pérdida real del poder adquisitivo del salario mínimo nacional, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Podemos comparar estos valores de los ingresos en cuanto en 2008, ¿sí? Y podemos ver cómo se ha ido deteriorando a partir de 1977. Es decir, a partir de 1977, valga la redundancia, la caída salarial acumula 75% respecto a su valor inicial. Que los salarios hayan crecido más lento que los precios se convirtió en una invaluable fuente de ganancia, ¿sí? Por ejemplo, aumento de alimentos básicos en el 2008. Vamos a tener productos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el incremento es 1% anual al final de cada cuatrimestre. Entonces vamos a tener 3 cuatrimestres del 2008, ¿sí? Por ejemplo, el arroz, 12.0 en el primero, 52.9 en el segundo y en el tercero 61.6. Aceites y grasas vegetales y comestibles, en el primero 33.3, en el segundo 54.0 y en el último bajó 50.4. El huevo 23.5 en el primero, en el segundo 21.8 y en el tercero 27.1. Galletas populares, en el primero 9.2, segundo 15.2 y en el tercero 15.2 se mantiene. Harinas de trigo 20.8, segundo 32.3, tercero 26.7, ¿sí? Pollo en piezas 9.9 en el primero, 7.8 en el segundo y en el tercero 5.4, ¿sí? La leche pasteurizada fresca, primero 11.4%, segundo 9.6% y finalmente en el tercer cuatrimestre 6.7%. Entonces, ahí vemos cómo en el periodo que estamos hablando del 2008 se está perdiendo bastante el poder adquisitivo, ¿sí? Bien. ¿Y por qué? Bueno, también hay otra consecuencia que la vamos a ver acá, que es la cuarta, y es el desempleo. Se recrudece el desempleo. De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que llevó a cabo el INEGI en las 32 principales ciudades del país, la tasa de desocupación en el primer trimestre del año 2009 afectó a 5.02% de la población económicamente activa, o PEA, en todo el país, la más elevada desde abril del 2000. En el mes de febrero de 2004 presentó 3.92% de la PEA. Recordemos que la PEA representa 45.178.213 mexicanos, de los 107.6 millones de habitantes que somos en 2009, según las proyecciones y estadísticas recuperadas en esa época, ¿sí? Entonces, efectivamente, la clase trabajadora se encuentra en una grave disyuntiva: preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, aunque sea de baja calidad, o pelear por sus conquistas laborales a riesgo de ahuyentar la inversión. En México, se requiere de 1.2 millones de empleos al año, lo que exige una tasa media de crecimiento del 7%. Pero en las condiciones actuales, tasa media de crecimiento en los últimos 5 años de 1.6%, la generación es de apenas 300.000 plazas formales. Como consecuencia, la tasa de desempleo abierto en el medio urbano pasó de 2.4% en 2001 a 3.77% en 2004. Los datos actualizados a agosto de 2005 muestran una cifra de 4%. Asimismo, lejos de los tradicionales puestos de planta sindicalizados
por tiempo indefinido y con prestaciones de ley, el mercado laboral del siglo XXI tiene un nuevo rostro: empleo temporal, jornadas flexibles, disminución de salarios y prestaciones, contratos por honorarios y subcontratación de servicios, entre otras modalidades. Entre el 1 de diciembre y el 30 de junio de 2005, el empleo registrado en el IMSS reportó un crecimiento de solo 0.19%, el empleo fijo disminuyó 1.60%, mientras que las plazas temporales crecieron en 15.98%. El 70% de los 290.000 nuevos trabajadores dados de alta en el IMSS de enero a junio de ese año están clasificados como temporales. De los asalariados del país, 41%, equivalente a 10.812.000 trabajadores. ¿Sí? En esa época, o sea en el 2009, estamos hablando de 15.5 millones de mexicanos que cuentan con prestaciones de ley, lo que implica que dentro de unos años serán los únicos con derecho a jubilarse. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Actualmente, cuando ustedes tengan empleo formal, ya no van a tener una jubilación como tal. Tendrán que contratar una Afore, que es una empresa privada, y hacer un ahorro voluntario. Ya no podrán descontarte de tu nómina, porque tú tendrás que hacer el ahorro voluntario. Sí. Bien. Además, existen 3.9 millones de mexicanos que no cobran un centavo por su trabajo. Asimismo, se ha hecho práctica frecuente que los trabajadores acepten alguna ocupación sin firmar ningún contrato. El primer semestre del año 2005, 12.937.000 asalariados negaron haber firmado un documento con su empleador. ¿Sí? También se ha visto un incremento en la extensión de la jornada. Se reporta una media de 43 horas semanales, y aunque hay quienes laboran más de 49 horas a la semana. Bien, vamos al siguiente paso del neoliberalismo, que es la educación privatizada. En materia educativa se limita el derecho social a la educación pública gratuita, impulsando la privatización y promoviendo sistemas flexibilizados de educación a distancia. Se pretende que la escuela sea el espacio para reproducir la indiscriminada competencia individual, el productivismo eficientista, el consumismo, la búsqueda de satisfactores inmediatos de dinero y de bienes materiales. La educación se transforma en un mercado donde alumnos y maestros son objetos con un precio, y ese precio se pone a partir de un mecanismo de evaluación que lleva a un proceso de certificación de que tal o cual individuo es competente y tal otro no. ¿Será posible que nos agrade esta idea y permitamos que así suceda? Bueno, vamos a que la política pierde autoridad. Lo político ha perdido su poder de convocatoria, ya que ha sido incapaz de ofrecer a los agentes sociales un ideal de emancipación. ¿Sí? El poder legislativo se convierte en un órgano de acomodamiento de los intereses contradictorios, dentro de los parámetros que marcan los grandes capitales. El poder ejecutivo se transforma en un órgano de transacción o de compromiso. El poder judicial tiene asignada la tarea de garantizar y reconstruir permanentemente las condiciones de circulación de las mercancías, sobre todo de la mercancía llamada fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, se ha fomentado un jugoso negocio que ha dado lugar a la era que se va a denominar la era de la república del spot o de la telecracia, como en el año 2000, ¿sí? En 2006. Los mexicanos se preparan para acudir a un moderno supermercado político, donde podrán elegir algo más que alguno de sus productos de consumo favorito, sea un jabón o una sopa instantánea. Votarán por la marca del candidato que se convertirá en el presidente de la República. Los propios partidos políticos, junto con sus candidatos y con la anuencia de las autoridades, dejaron a un lado el contacto directo con sus electores potenciales para situarse del lado del espectáculo y dejarse llevar por los medios electrónicos para colocarse en las preferencias del público, igual que se hace con cualquier mercancía. Los estudiosos avalan lo que grita con temor el sentido común. El ejercicio político de las ideas fue sustituido por el culto a la imagen de un producto político. Los estudiosos estiman que solo en los comicios del año 2000 los partidos destinaron el 53% de sus presupuestos en campañas mediáticas. En ese año, todos los partidos gastaron alrededor de 1.200 millones de pesos en propaganda mediática. 665 millones de pesos se fueron a la televisión, cerca de 430 millones a la radio y el resto, unos 100 millones, a medios impresos. Y finalmente,
vamos al último, que es la dependencia con Estados Unidos de Norteamérica. Hay un aumento en la dependencia económica del exterior, sobre todo en relación con Estados Unidos de Norteamérica, que absorbe el mayor porcentaje del total del comercio internacional mexicano. Mientras ese país dosifica la apertura de su mercado al exterior, obliga a México y a los países pobres a que abran los suyos para el ingreso de sus productos, obligándolos a la desregulación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eliminar toda norma gubernamental que obstaculice la producción y la comercialización de bienes y servicios, y a la abolición de todo tipo de barreras y protecciones que pudieran tener sus economías nacionales. Ya lo decía John Foster Dulles, los Estados Unidos no tienen amigos, solo tienen intereses. Modificaciones en los patrones culturales a partir de 3 aspectos. Bueno, el primero, modernización como estilo de vida, que exige estar al día, estar a la moda, en el uso de aparatos con tecnologías de punta, de telecomunicaciones, de aparatos digitales, de ordenadores cada vez más sofisticados, con una tendencia clara a la tecnocracia. Esta moda también exige la adquisición de una nueva identidad, de una personalidad de tipo internacional, con una visión y una actuación más pragmática, más cosificada, más individualista, menos intelectual, menos espiritual, menos nacionalista, con admiración y preferencia por lo extranjero. El siguiente es el consumismo, que aumenta y se fortalece y se presenta casi como el ejercicio de un nuevo deporte, de una nueva práctica cultural, el shopping. Comprar, comprar y comprar. O por lo menos ir a ver los productos, las mercancías que se exhiben en las tiendas modernas, en los centros comerciales, aunque no se compre. Es el apogeo de la creación de necesidades artificiales, que nos ha llevado de la mano a la civilización del desechable, o sea, úsese y tírese, y a lo unisex, o sea, trata de introducirnos por la buena o por la mala al American Way of Life en semejantes. Finalmente, el culto a la juventud, es consumista y alegre, a la que se alimenta televisivamente con una visión cotidiana de la realidad, basada en el cuádruple eje del consumismo, los deportes, las ideologías del espectáculo y la alimentación chatarra. Como dato curioso, entre el 1 y 5% de los jóvenes en México padecen anorexia y bulimia. También la ortorexia es un trastorno grave que afecta a 28% de la población mundial. Hasta 70% de la población mexicana padece sobrepeso y obesidad. Incluso, como país, tenemos nada halagador el segundo lugar mundial en obesidad después de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, gracias y esto es todo por hoy. Hasta la próxima.